mantenerse en los parámetros constantes que debe ser, porque si no pudiera llegar a una deshidratación. Entonces, ahí los electrolitos, esos son los que deben ser manejados. La osmolaridad es una medida de concentración entre agua y electrolitos, y el pH, que es, como saben ustedes, pues depende de la concentración de iones hidrógenos. Entonces, esos son lo que deben de mantenerse. Veamos rápidamente, recordar entonces el agua. ¿Cuál es lo normal, cuál es lo fisiológico, lo que debe de mantenerse? Pues aquí tenemos, ¿no? El agua en un adulto joven está se da generalmente en porcentaje de peso corporal, 50 a 60% del peso corporal, sabemos, y el agua está menos, el 50% le corresponde a la mujer y el 60% más al hombre, ¿no? O sea, el hombre tiene un contenido de agua mucho más importante. ¿Y a qué se debe? También a condiciones fisiológicas. ¿A qué cosa debe? ¿A qué se deberá? ¿A que en el hombre hay más agua y en la mujer menos? ¿A qué? ¿A qué tomas más agua? Al tejido adiposo, ¿no? En la mujer hay mayor tejido adiposo que en el hombre, ¿no? Y eso también, ¿a qué se debe? Dentro de la fisiología, a las hormonas propias, ¿no? La testosterona es propia del hombre, es una hormona anabólica, que hace masa muscular, ¿no? Y en las mujeres el estrógeno más bien es depósito de grasa, que es característico de la persona, de la característica de esa diferencia, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en deportistas para aligerarlo en mujeres, ahí que eso es no sé, prohibido, pero toman andrógenos, testosterona, o otro derivado del andrógeno, porque le va a dar mayor masa muscular y mayor resistencia, pero eso es, ¿no? Es por eso, ¿no? Bueno, entonces eso lo vieron ¿dónde? En su capítulo de endocrino. Entonces ya, pues por eso es fácil acá hablar. Bien, y tenemos ahí pues esa diferencia, ¿no? Ahora, el recién nacido, o sea, y generalmente en toda la parte no hay en primer lugar diferencia en los niños entre si es un niñito o si es una niñita, ¿ya? Y el porcentaje de agua al recién nacido es mucho mayor, es a 80% del peso corporal, y cuando está en la época fetal es mucho más, 90%. Y en la persona de la tercera edad y hasta la ancianidad tenemos que es también menos agua, pero también esa diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces, eso hace que en situaciones de un déficit de agua en el organismo, o sea, en un estado que ponga en deshidratación al organismo, sea por ejemplo, altas temperaturas, cuando hay altas temperaturas, ahora aquí decía, hay que cuidar los menores y las personas mayores, ¿no? Efectivamente. Bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué les afecta más? Pero si el vecino tiene más agua, efectivamente, si tiene más agua, quiere decir que su medio interno extracelular es mayor, más grande. Entonces, en cualquier situación de deshidratación, la posibilidad de que se vaya a mantener agua es mayor. Puede ser temperatura, puede ser un proceso diarreico, un proceso febril que nos lleve a la deshidratación, ¿no? O falta de ingesta de agua. Bueno, entonces, una situación así, de esa manera, o sea, una situación en la cual hay un déficit de agua por las razones cualquiera que hemos dicho, significa que es un estímulo que está disminuyendo el agua del medio interno. Y entonces ese es un estímulo que va a hacer que trabaje todo ese eje, ¿no? Que decíamos, unos receptores se van a dar cuenta de que hay disminución del agua y va a comenzar todo el mecanismo
de respuesta, de regulación. En este caso sería la regulación hídrica, o sea, la regulación del agua. Y también aquí no me pasa mucho de hablar porque ya ha pasado el endocrino y ya ese eje ya lo conoce. ¿Qué sucede? Pero vamos a hacer la síntesis. ¿Qué sucede cuando hay una disminución del agua en el organismo, sea la razón que fuera, o sea, un balance negativo de agua? Disminuye el agua, todo se concentra, ¿no? Los solutos se concentran, y esa concentración significa que aumenta la osmolaridad. Entonces, un aumento de la osmolaridad plasmática es lo que ocurre en ese medio. Entonces, ¿qué hemos dicho? Que es lo primero que es el reconocimiento del organismo de que hay, en este caso, de que hay una falta de agua. ¿Quiénes van a reconocer? Los receptores. Acuérdense que hay unos receptores específicos para aumentar la osmolaridad, o sea, la concentración que se ha concentrado, que se llaman osmoreceptores. Estos osmoreceptores, ¿dónde se encuentran? Se encuentran localizados en el hipotálamo, que es la base del cerebro, ¿no? Y este hipotálamo está en conexión con la glándula hipófisis, ¿no? O sea, concretamente con esa glándula hipófisis ahí que está pegadita al hipotálamo, recuerda. Entonces, los osmoreceptores se estimulan inmediatamente, que se dan cuenta a unas neuronas que también encuentran en el hipotálamo. Esas neuronas producen hormona antidiurética. Entonces le dice, ojo, hay disminución de agua. Entonces quiere decir, hormona antidiurética. Comienza a producir esta hormona y a liberarla. Estas neuronas son largas que terminan hasta sus axones hasta la neurohipófisis y liberan esta hormona antidiurética a la sangre, al plasma, desde parte del medio. Comienzan a circular por todo lo que tiene que ir a quien pueda arreglar el asunto. ¿Quién puede arreglar el asunto? Pues estamos en déficit de agua, hay que disminuir la salida de agua. El riñón, ¿no? Entonces van hacia el riñón, donde actúa la hormona antidiurética, van hacia el nefrón y comienza el mecanismo de reabsorber agua. ¿Y cuál es ese mecanismo? La hormona antidiurética tiene que también tener su receptor en el túbulo renal, se une, activa una serie de mecanismos que sinceramente que terminan en la producción de una proteína que es la acuaporina 2, ¿recuerdan? Se coloca en la pared y hace la acuaporina 2, es como un canalcito que permite la salida del agua que iba hacia la orina, entonces no, se va hacia el intersticio para regresar a la sangre. Entonces evita que ésta se vaya hacia el exterior, ¿no? Entonces ese es el ahorro de agua que hace. Ese es el mecanismo que recordarán y que han estudiado por la parte de endocrino y que estudian por la parte de renal, porque la acción de esta hormona antidiurética es en el riñón. Entonces ahí tenemos que eso es lo que va a ocurrir en una situación de esta. Pero esto lo comprendemos en adulto, ¿verdad? Pero en el niño, ¿qué sucede? En el niño todavía cuando recién se nace no está todo las células, todos los órganos del organismo desarrollados, no totalmente desarrollados. Acuérdense que el sistema nervioso se desarrolla hasta los años, ¿no? Entonces, y tampoco no existe conexión a veces. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho? Si uno de estos parámetros se altera, debe corregirse inmediatamente, porque si no va a fallar. Se lleva a grandes cambios y hasta la muerte celular, ¿no? Sobre todo agua, electrolitos, el pH y la osmolaridad. Entonces, hasta que responda en un niño, y si responde, va a pasar tiempo. Entonces, por eso es una emergencia, un estado de deshidratación en un niño, porque todavía el organismo no está para responder inmediatamente. Entonces, ahí ocurre. En el caso de la persona mayor ya hay dos situaciones. Primero, hay menos agua. Entonces ya estamos partiendo de algo menos. Y segundo, ya pues su sistema ya ha trabajado, pero ha trabajado tanto que ya está cansado, ¿no?
Entonces ya no responde, no es tanto, ya la respuesta es rápida. Entonces también la respuesta es lenta. Entonces también es por eso, son situaciones de emergencia que tienen que verse, ¿no? O sea, por sí mismo el organismo no va a presentar esa respuesta. Eso no quiere decir que, bueno, ya pues una persona adulta joven, ya no importa, ellos se arreglan, no, pero va a tener eso, esa situación de poder, en que en ciertas situaciones graves, manías, no tiene eso propio, una respuesta que siquiera motivo hasta que se arregla, ¿no? Entonces esa es una de las situaciones. ¿Ok? Acá tenemos, ahora, hemos dicho, por ejemplo, tomamos el 60% de que decimos de agua en Europa. ¿Cómo se distribuye? Hay compartimientos, como he dicho, el intra, porque lo que estamos hablando es del agua total. El intra, extracelular, y este extra me han dicho que está en intersticial y ahí vascular. Entonces el agua se tiene que distribuir en esos espacios, pero no a voluntad. Entonces, por ejemplo, pues hay 60%, pero 30 en el intracelular y 30 en el extracelular. Ese 60% está mal. ¿Por qué? Porque estos son los valores para ser normal. Este es el valor que tiene que ver con de ese 60%, el 40% debe estar en todas las células, o sea, y el 20% debe estar fuera de las células, o sea, en el extracelular. Y ese 20%, como en dos espacios, 15% en lo que rodea, o sea, el intersticial, y 5% en los vasos sanguíneos, o sea, el vascular, o sea, 5% del peso corporal viene a ser lo que es el volumen, acuérdense, plasmático. Volumen plasmático, hemático. ¿Vieron? También ahí tenemos. Entonces ahí tenemos el 40, entonces el intracelular es el doble del espacio extracelular, ¿no? 40 y 20, como una canción que por allá. Entonces ahí tenemos y esto de acá se va a dividir en eso. Bueno, además este esquemita me sirve para indicar de que miren, esto de acá sería el espacio extra, y la comunicación entre el intracelular y el extracelular siempre es a través del medio interno. Por ejemplo, los alimentos vienen a nivel intestinal, se reabsorben, ¿a dónde pasan? Al vascular, y luego después al intersticial y al sexo. También la eliminación es así, en este sentido. El oxígeno también así. No, ni siquiera las células de la piel pueden coger pues, el oxígeno directamente, ¿no? Entonces la comunicación siempre va a ser en ese sentido. Ahora, vamos a hablar un poco de la homeostasis y del agua, ¿no? Efectivamente, hemos dicho, el agua debe mantenerse constante, entonces en ese 40, 20, en ese 15, 5, pero nosotros diariamente tomamos líquido, ingresa el líquido a nuestro organismo, y la cantidad que viene del medio externo es variable, ¿no? Puede que un día, un fin de semana, ahí conversando con los amigos, ingresemos mayor cantidad de líquido, ¿no? Bueno, no sé qué cantidad de líquido he dicho, líquido, agüita de repente, no sé, si es agua ya, qué bueno. Y puede que al lunes, martes, pues también, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esas variaciones? Con esas variaciones va a resultar que pues va a afectar nuestro organismo. No, ahí está el mecanismo igualito que hemos dicho de regulación. Si ingresa más agua, el organismo va a tener que afianzarse a los mecanismos de que, bueno, esa agua extra que llevó, salga, ¿no? Y si, así como cuando hay déficit de agua, va a tener que decir ahorro, pues sí, ¿no? Entonces, igual. Entonces, ¿cuál es la regla que se cumple? La misma cantidad de agua en un día que ingresa debe ser igual a la misma cantidad que sale de nuestro organismo, ¿no? De tal manera que
se mantiene la homeostasis del agua que está en los espacios. O sea, el problema va a resultar cuando se rompe ese equilibrio, ¿no? O sea, la misma cantidad que ingresa debe ser igual a la misma cantidad, y eso se cumple también para la regulación de todas esas sustancias, ¿no? No que los mecanismos regulatorios son específicos a cada uno. Entonces ahí, por ejemplo, en este ejemplo, estoy hablando como tenemos aquí que ingresa 2.600 mililitros. Acá debe salir también 2.600 mililitros, ¿no? Si fuera 2.800, debe salir 2.800 o 3.000. Si hay una variación, pero siempre que se cumpla esto. Entonces, ahora, ¿por dónde ingresa? Hay que ver agua al organismo. Bueno, a través de todas las bebidas, todos los líquidos, no todo lo que vemos. Ya hemos dicho agüita, juguito, nuestro cafetoncito con leche en la mañana, nuestro traguito y todo lo demás, ¿no? Entonces todo eso es ahí, ¿no? Bebidas. Y alimentos se refiere a alimentos sólidos, ¿no? Entonces también hay variación, ¿no? No es lo mismo pues de que me coma una ensaladita de lechuguita y una frutita a que me coma pues un bistec, ¿no? O un sequito con arroz con frijoles. ¿No? Entonces no es lo mismo pues, o un pancito ahí, ¿no? Porque tiene la cantidad de agua va a variar. Entonces también los alimentos que uno mismo come de un día a otro o de una persona a otra es diferente, ¿no? Entonces ahí la cantidad. Entonces en promedio una persona toma alrededor de 1,5 litros y en líquidos. Inclusive ahora que generalmente se toma mala sopita, ¿no? Por el frío. Por el frío, mala sopita, ¿no? Entonces ahí habrá 1,5 litros. Y alimentos, eso para que venga, si llega. Y en alimentos, 800, pero puede ser como 900, como les digo, unos más y unos menos, dependiendo de los alimentos que se comen. Y acá viene el agua metabólica. ¿Qué es el agua metabólica? ¿Qué es el agua metabólica? El agua metabólica, como su nombre lo dice, o agua de oxidación, es la que se produce en el metabolismo de nuestro organismo, ¿no? Entonces, en el metabolismo de nuestro organismo, o sea, las sustancias, hemos dicho, los alimentos se van descomponiendo y hay reacciones químicas, bioquímicas, voy a decir para que se acuerden de su curso que tanto quieren, seguramente, y luego van a reabsorberse, pues ya como descomposición. Y acuérdense, cuando hay una reacción que dice, este compuesto más el otro forma el de acá, más una molécula de agua, siempre hay, ¿no? Más 2 moléculas de agua. Entonces esa agüita es la que se va formando como digamos, un colchoncito, que fue para hacer el agua metabólica que va a dar. Entonces esa proviene también del metabolismo. Entonces, por ejemplo, una persona que no, que un día no come, un día no hace ayuno, voluntario o involuntario, ¿no? Ayuno como lo que están acá, algunos no comieron y tuvieron que venir a la clase y nada más. No lo creo, no quedó más, pues, o no estaba en un sitio donde no hay comida y se quedaron por ahí, pero de repente, no, me niego, voy a no comer, voy a hacer antes, ¿no? Huelga de hambre para que me aprueben, dice. Entonces, bueno, voluntario lo que fuera, ¿no? Ya estaba pensando en eso. Y resulta que no hay ni líquido ni nada. Vamos a pensar en alguien que se quedó en el desierto y nada de eso. ¿Cuál es el única agua que tiene? Es el agua metabólica. De todas maneras, porque está vivo, y una persona que está viva, precisamente comienza a la reserva, ¿no? Entonces hay reacciones y que van a dejar. El único sería, en el caso, que está entre 200 a 300 mililitros acá el agua metabólica. Ok. En esas hay una condición que está alarmando el medio interno y que está obligando a estimular a que se produzca una regulación en donde va a aparecer la hormona bioidéntica, ¿no?
eliminación normal, ¿para qué? Para que actúe a nivel renal y a nivel renal le diga, ojo, no ha empezado a recoger nada de agua. Igual cuando sucede, ¿no? Cuando se la para, dice, hay hueco, no hay nada, no se cierran las. Ahora ya un poco, pero aún un año que así. Entonces, y dice, no va a haber agua, no hay nada de agua. Entonces hay que cerrar. Pero el riñón es generoso, ¿no? Ni siquiera toma sus precauciones, dice, no, ¿cómo se puede ser eso? Dijeron, no hay nada de agua, correcto. Disminuyo el volumen urinario, pero no es que no vaya a haber orina, ¿no? La disminuye. Entonces, cuando hay esta situación extrema, este volumen va a disminuirse, no va a ser 1,5 litros aproximadamente, sino, ¿cuál es? Y ahí aparece el mínimo, existe un mínimo volumen urinario, que está entre 500 a 700 mililitros por día. O sea, siempre, aunque no comemos líquido, no comamos, siempre va a haber orina en un día, solo que va a disminuir. ¿Y por qué razón? ¿Por qué razón? Tiene que haber, porque así como hemos dicho que estamos viviendo, de todas maneras, ese día no hemos comido, pero hay metabolismo, ¿no? Y así como se produce agua metabólica, se produce sustancias de desecho del metabolismo que deben ser eliminadas. Y muchas de esas sustancias de desecho se eliminan vía renal. Entonces el riñón no puede eliminar sólidos, sino tiene que siempre estar diluido. Entonces es el mínimo volumen que necesita para eliminar esos solutos en esas condiciones. Entonces él sabe que necesita eso y bueno, ya, entonces lo empecé 500 a 700 mililitros. Imagínense ustedes, saben que alguna persona que tiene, los que han tenido o saben de alguien que tenía un cálculo renal, o sea, los dolores son terribles, ¿no? No puede eliminar solutos, tiene que estarlo disuelto en agua. Sí. La diálisis es una situación en la cual el riñón no está funcionando y él está haciendo las veces del riñón, pero no para todo, porque ya vamos a ver cuando hablamos de función renal que además el riñón produce ciertas sustancias importantes, y es para mantenimiento solamente eliminación de las sustancias que están haciendo ahí esa situación. Entonces el riñón hace la máquina hace lo que el riñón no lo hace, ¿no? Entonces ahí, cuando entremos de hecho a fisiología renal, creo que podemos entender un poquito más esto. Bueno, ¿qué íbamos? El aceite. Entonces estaba indicándoles que era necesario, pues, en estas condiciones, lo que se eliminaba, o sea, la disminución, pero que no decía, no, ya no hay nada, como en el caso de decir, ¿por qué? Porque necesita eliminar esas sustancias que son de desecho y que necesitaban esa pequeña cantidad que no podía el riñón, necesitaba relacionar. Por eso también, y aquí sí quizás podríamos decir, cuando en las personas que tienen problemas renales y tienen insuficiencia renal crónica, tratan de mantener, y que tienen problemas, porque les va a afectar el volumen urinario, ¿no? Entonces van a tratar por todos los medios sobre la terapia y médico de mantener por lo menos en aquellos enfermos renales con disminución de volumen urinario, porque hay otros como. Entonces van a tratar de mantener por lo menos 500 o 700 para que pueda eliminar las sustancias de desecho. Va a eso, ¿no? A esa situación de mantener, porque si no esas sustancias se van a quedar y van a producir toxicidad. En el caso de que no hubiera, que es como efectivamente, ese es el problema de toda la insuficiencia renal crónica, ¿no? Que se no puede eliminar, se quedan las sustancias solutos y van a producir toda la toxicidad. Que de eso se hablará cuando al curso de fisiopatología, ¿no? Bueno, entonces o sea, se da cuenta que el riñón necesita eso. No es como le decíamos en el caso, si no hay agua, no hay nada de agua y no se dan cuenta que si necesitamos agua de algo, no para algo.
No hay. Ok. Ahora, pero si se dan cuenta, ahora, así como he hablado del mínimo volumen urinario, aprovecho para decir que también hay un máximo volumen urinario. Un máximo. Y hay un riñón bien generoso, porque puede eliminar grandes cantidades en un día. ¿Cuál es el máximo volumen de orina que puede eliminar el riñón en un día? ¿2 litros? 2 litros, 2 litros, eso es más o menos. ¿Qué dice? Su diga más y nada más. 20 litros. Puede llegar. Mira, ahora se explica, porque la persona puede estar sentada horas ahí tomando el líquido, tomando agua, y el riñón se va a encargar de eliminar eso, solo que de eliminar toda esa cantidad. Entonces, el riñón puede, en ese caso hay una inhibición completa de la hormona tiroidea en casos extremos, hasta 20. Entonces, por eso, decir que uno está con edema porque tomó mucho líquido o algo, eso no se da porque tiene esa capacidad. Cuando hay edema, cuando hay que preocuparse de qué, cómo está el riñón. Si el riñón no está respondiendo bien, lógico, no va a poder eliminar ni siquiera pequeñas cantidades, ¿no? Entonces ahí, eso hace recordar. Entonces, ¿por qué? Porque el riñón es bien. Entonces los problemas no los tenemos por la sobrehidratación, los problemas tenemos por la deshidratación. Ahí es. Bueno, sigamos. Ahora, en los egresos tenemos la orina, como hemos dicho, la piel siempre está hidratada, aunque no nos demos cuenta, pero hay hidratación en la piel. Los pulmones a través de la respiración. También el sudor, acuérdense, cuando hay actividad física o mucha temperatura, pues ahí va, también hay las heces, más o menos, y eso se me da esa cantidad. Entonces, miren esto. ¿Cómo estamos en el humano? Yo les decía, el problema no es sobrehidratación, el problema es la deshidratación. Porque veamos esto, en esa persona que generalmente no tomó, o sea, que está en ayunas no tomó ni comió nada nada ese día, la única agua que produjo, es el agua metabólica, o sea, 300 mililitros. Sin embargo, el mínimo volumen urinario es 500. Entonces, de ahí vemos que hay un problema. Ingresó 300 y está saliendo 500. Ahí hay 200 que los está sacando ¿de dónde? Del agua propia del medio interno que no debe cambiar. Pero no es solamente 200. Acuérdense. ¿Y qué pasa con la piel, el pulmón y las venas? Lo que está saliendo también. Entonces ya se acerca a 1 litro. Y si esperemos que la persona que no tomó no comió ni tomó, no esté así un ambiente, digamos, un poco frío, porque imagínense si se quedó en el desierto y hay alta temperatura, entonces también estaba el sudor, ¿no? Entonces, y que esperemos que no tenga diarrea tampoco, ¿no? Porque si no, imagínense también, porque la cantidad de agua es más. Entonces, esta cantidad excesiva, ¿de dónde está saliendo? Del medio interno. Entonces, o sea, está disminuyendo el medio interno, está afectando el medio interno. Por más que la hormona tiroidea esté tratando de ahorrar, está saliendo, está ahorrado acá, ¿no? Al mínimo, que de todas maneras hay déficit. Por eso, desde el primer día en que nosotros no ingerimos líquido, y estamos acercándonos hacia la deshidratación. Si se arregló el segundo día, no hay problema, pero si esa persona se mantiene 4, 5, 6 días, al sexto día, séptimo día, ya hay problemas, ¿no? Por la deshidratación. Porque está, acuérdense, concentrando los electrolitos y está también ocurriendo una serie de cosas. Ok, veamos acá. El otro punto. ¿Cuánto de tiempo? ¿Ah? 2 y 12. Tenemos hasta las 6. Ya, correcto. Eso volamos. Ya. Entonces, ya. Tenemos aquí, ¿cuál es el otro punto? Son los electrolitos que dijimos que deben mantenerse. Los electrolitos también, así como el agua, los electrolitos. Cualquier desarreglo va a producir problemas graves inmediatos. Tenemos acá los electrolitos
ya sabemos que son compuestos que poseen carga eléctrica, cationes positivas y aniones negativos. ¿Cuáles son los cationes importantes? Que deben mantenerse, no solamente que debe de haber, sino que la concentración para mantener la homeostasis debe ser la misma. Sodio, 140 miliequivalentes, potasio, poco porque el potasio ya sabemos que hay dentro en la célula más, el calcio y el magnesio en el mediterráneo. Sodio y potasio ustedes lo reconocen pues como participantes de los fenómenos bioeléctricos de membrana, de la generación de potencial de acción, no todo eso, ¿no? Okay. Pero aquí el sodio es importante que se mantenga en esa concentración porque es el responsable del volumen celular. O sea, a esa concentración es que se mantiene 40% del agua adentro y el 20% fuera. Porque es un fundamental para ese electrolito para mantener la osmolaridad, que vamos a ver posteriormente. Entonces, en esa concentración, ¿por qué? Porque pongamos el caso de que aumente sodio en el extracelular o medio interno. La concentración va por encima de 140 miligramos, que aumente. ¿Qué pasaría? Fenómeno osmótico, recuerden, a través de una membrana, porque ¿qué separa al interior de la membrana celular? ¿No? Entonces, ¿qué dice el fenómeno osmótico? El agua va hacia el lado más concentrado. Entonces, lo normal para ahí es que el sodio sea 140 y está ahí. Si se concentra más, se aumenta la concentración, el agua comenzará a salir de la célula hacia el extracelular o medio interno. Y entonces las células perderán volumen, se deshidratan. Entonces, eso es lo que sucede. Pero no que el sodio baja. Si el sodio baja, entonces, ¿qué va a suceder? El agua ingresa a la célula y comienza a aumentar su volumen hematocelular. Y en el caso bien, por ejemplo, que habrán visto en hemato, ¿qué sucede? Las células de los glóbulos rojos, ¿no? Si es que, no sé si hicieron esa práctica donde colocarlo en diferentes concentraciones de cloruro de sodio. Entonces, si ingresa el glóbulo rojo, aumenta su volumen y como está solito ahí, pues se rompe la membrana, lisis de membrana, y como tiene hemoglobina, toda se desparrama en el plasma y el plasma comienza a cambiar de color, ¿no? Y el color de la hemoglobina. Entonces hay una hemólisis, ahí se produce hemólisis y sería muerte por hemólisis o sea por destrucción de los glóbulos. Es lo mismo cuando se están trabajando en el laboratorio, cuando centrifugan y cuando no se hace el buen pesado y es una mala centrifugación, no de sangre, no, el plasma se rompe, los glóbulos rojos se aparece todito coloreado, ¿no? Entonces eso es lo mismo prácticamente que en ese caso por la reproducción, pero en este caso produciría en la sangre. Entonces es importante que se mantenga la concentración de sodio, porque es el que mantiene el volumen celular. El potasio es poco en el extracelular, pero en esa cantidad es muy importante porque interviene en los fenómenos, además de los fenómenos bioeléctricos de membrana, como consecuencia de eso, en la contracción muscular, ¿no? Entonces, sabemos cuando hay déficit de potasio, por ejemplo, altera, ¿no? la concentración muscular, todo esto, ¿no? Bueno, y también si hay variaciones de potasio, entonces van a variar la contracción muscular. ¿Y qué órgano hay muy importante que es musculoso? Su corazoncito. No sé qué. Entonces, sucede que cuando haya, ya sea aumentando o disminuyendo, va a ser que o se contraiga más o se contraiga menos. Y nos puede llevar a un paro cardíaco. Entonces, también eso es el problema. Ahí tenemos. En el otro, el parecita, el otro sabe que su corazoncito se está contrayendo. Pero eso no es por esa razón. No era esa. Son otras razones por las cuales sus corazoncitos ahora se le contraen, dice. Es la edad, dice. Joven. Bueno, entonces ahí tenemos.
Y luego después el calcio, bueno, aquí ya sabemos el calcio, los huesos y todo. Sin embargo, el calcio libre, ahí es importante. Y recordemos, endocrino. Ya, ¿por qué es importante ahí? Porque recuerdan, las células de las glándulas endocrinas producían hormonas y para liberarlas, esa hormona iba, recuerden, en una vesícula y se acercaba a la membrana. Y antes de que se produzca exocitosis y libere al plasma, necesita el ingreso de calcio. Igual también para los neurotransmisores, ¿recuerdan? Ingreso de calcio. Entonces es importante también libre en esas condiciones. Ya. Luego tenemos el magnesio. El magnesio es un cofactor en muchas reacciones bioquímicas. O sea que para que se produzcan reacciones bioquímicas es necesaria la presencia de magnesio. Y ahora le están dando pues bastante, los que trabajan en la parte nutricional, en la parte metabólica, los médicos también metabolismo, bastante importancia al magnesio en el sentido de que dice que como es un cofactor de muchas reacciones, la deficiencia de magnesio hace que muchas reacciones bioquímicas no se produzcan en el organismo y es la causa de muchas enfermedades. Entonces dice que problemas de hipertensión, problemas cardíacos, que problemas del sistema nervioso se deben a que no se realizan esas reacciones por parte de magnesio. Y el magnesio está en alimentos generalmente de hojas verdes, o sea, todos que generalmente no acostumbramos a comer en masa. Entonces ahora hay una plan, puede decir hay que tomar magnesio, que no sé qué, pero no, entonces ahí también es importante, efectivamente es un cofactor. Acá entre los aniones tenemos ahí el ion bicarbonato, que forma parte del sistema buffer-bicarbonato, ¿ya? Y que es el que va a mantener el pH del medio interno. Entonces ahí tenemos el enzima. El cloro, bueno, que es el emparejado con el sodio, ¿no? Cloruro de sodio, a su vez es el anión más abundante. De tal manera que estos 100 equivalentes de cloro que se unen con sodio y forman el cloruro de sodio, forman 100 equivalentes de cloruro de sodio y todavía quedan 40 para unirse con bicarbonato, con sulfatos y fosfatos. Acá tenemos otro que forma parte del sistema buffer, el sistema buffer fosfato, pero ven que en el medio interno el fosfato es poco, donde hay más fosfato es dentro de la célula. Entonces, acá en el medio interno el que va a mantener el pH es el bicarbonato, en cambio dentro de la célula el que mantiene el pH es el fosfato. Es cuestión de qué hay más, ¿no?, para disponer. Por ejemplo, hay otros, el sistema buffer, como es las proteínas donde se encuentran, y también la hemoglobina, que va a ser dentro del glóbulo rojo, ¿no? Entonces ahí donde hay ácidos orgánicos también importantes y proteínas que tienen, dependiendo de qué proteína, pues con funciones específicas. Acá hay una balancita que se ha colocado y que en realidad es para indicar que hay un equilibrio entre aniones y cationes, o sea, la misma cantidad de aniones, alrededor de 155 miliequivalentes de aniones, igual 155 miliequivalentes de cationes. De tal manera que eléctricamente es neutro el medio interno. Me refiero al medio interno, que si todos los electrones los colocan ahí en el medio interno, que es diferente si colocan uno en el intracelular y otro dentro del extracelular, ahí sí hay diferencia de cargas, ¿no? Pero es eléctricamente neutro, ¿no?, a lo que es. Bueno, vamos a continuar. Los trastornos más conocidos son los trastornos del potasio y del sodio. Y o sea, hemos dicho, potasio 3.5 milimoles y 5 es lo normal. Entonces, por encima se conoce como el nombre de esos trastornos de hipercalemia y hipocalemia, que tienen ciertas características, o sea, típicas, entre ellos la afección, por ejemplo, les decía, al muscular, ¿no? Y también los trastornos del sodio se denominan hipernatremia por encima de 145 y hiponatremia por debajo de 135. Esos son los más. Ahora, hay otros líquidos, ojo que hay otros líquidos que no tienen la constitución electrolítica que les acabo de dar. Esos líquidos se llaman transcelulares, o sea, tienen otra concentración. ¿Cuáles son? El líquido cefalorraquídeo, la saliva, el sudor, todos los líquidos que están en el aparato digestivo, ¿no? Entonces ahí tenemos
Y, por ejemplo, acá tenemos la saliva, ¿vieron? Miren, sodio, qué cantidad, ¿no? Igual casi que el sudor, o sea, solamente sodio, potasio, pequeñas cantidades, ¿no? El líquido cefalorraquídeo es el que más se parece al líquido, al medio extracelular, y casi igual sodio, un poco más de cloro, entonces ahí tenemos. Y estos son los líquidos del aparato digestivo, ¿no? Entonces ahí tenemos dos partes, los líquidos del estómago y los líquidos de la parte del intestino, de todo. En la parte del estómago, fundamentalmente, lo que más hay, sabemos que el estómago produce ácido clorhídrico, entonces es un líquido ácido, ¿no? Hay más cantidad de jugo gástrico, más cantidad de cloro, por lo tanto no hay alcalinidad. En cambio, los líquidos del intestino sí hay alcalinidad, ¿no? Hay bicarbonato, no son alcalinos, más bien, esa diferencia. De tal manera que una persona cuando tiene vómitos continuos, lo que va eliminando es acidez, el ácido clorhídrico. Entonces, el organismo, si es continuo, tiende a irse a lo que es la alcalosis, ¿no? Podría llegar a la alcalosis. En cambio, cuando tiene proceso de diarreas continuas, está botando alcalinidad y el organismo se va hacia el lado de la acidosis, ¿no? Bueno. El otro punto que teníamos que tocar es la osmolaridad. Bueno, decíamos, la osmolaridad es una medida de concentración entre los solutos presentes y el líquido presente, ¿no? Y el líquido que hay. Por eso es que hay que mantener. Como decimos, el líquido debe ser constante, los solutos deben ser constantes, entonces nos va a dar un valor de relación constante, que está que es de 300 miliosmoles por litro. Y expresado como osmolaridad, ¿no? Pero muchas veces se encuentran en el libro también como osmolaridad, o sea, no, entonces ahí se expresa por kilogramo del peso del agua, entonces aproximadamente será 280 miliosmoles por kilogramo de peso del agua. Los líquidos por encima de esta son hiperosmolares, por debajo de este valor son hipoosmolares y iguales es isoosmolar. Ahora, este cambio, esta osmolaridad, por si acaso, el día del encargado también es de las clases, ¿ah? Me imagino que sí se las ha dado, ¿no? Yo le he dado las clases, lo de la práctica, lo del seminario, y tiene todo. Porque yo sufro cuando me llegan en el seminario de Torina y no tienen un día antes. Bueno, ya, entonces ahí me dijo que ya lo había distribuido. Bueno, tenemos aquí que la osmolaridad del medio depende de la cantidad de agua y entonces de los solutos disueltos. Entonces, ¿cómo puede cambiar la osmolaridad? La osmolaridad puede, como depende del agua, depende de los solutos, puede, si yo ingreso más agua, cambia porque se diluye, baja la osmolaridad. Pero si yo retiro el agua, que es el caso de cuando es la deshidratación, entonces va a suceder que se concentra, se vuelve mayor, ¿no? Ahora, en el caso eso puedo llegar entonces por el agua, a ser hiperosmolar o hiposmolar, pero también puede ser que cambie, o sea, con solutos. Si al medio interno le doy mayor solutos, entonces lo voy a ver hiposmolar, ¿no? Y si es menos, es hiposmolar. ¿Qué soluto cargaría más? Aumentaría la osmolaridad. Como vimos que entre los solutos que más abundan es el sodio, ¿no? Y el cloro. Entonces, si yo le doy una carga de sodio, rápido voy a llevar a una hiperosmolaridad. Entonces el sodio es uno de los rápidos que se lleva a la hiposmolaridad. Y si yo doy una dieta muy baja, que no hay casi nada de sodio, puedo llegar a una hipoosmolaridad, ¿no? Entonces el sodio es fundamental, porque es lo más abundante que vemos. Entonces, vemos ahí. Ahora, ¿cuál es la relación? ¿Qué es lo que nos mide la hiperosmolaridad? Concentración. ¿Pero en qué unidades se da? Que hemos dicho, miliosmoles por litro. En realidad se da
las unidades son osmoles por litro, pero como las cantidades son muy pequeñas, son miliosmoles. O sea, ¿qué nos mide? El número de moles independiente de qué sustancia es. Cuando yo digo cuál es la concentración de sodio, voy a hablar solamente de sodio. ¿Cuál es la concentración de glucosa? Solo glucosa. Pero cuando hablo de osmolaridad, no me interesa si es sodio, cloro, potasio. Lo que estoy diciendo, ¿cuántas moles hay en relación a un litro de agua? En un litro de agua, por ejemplo, ¿cuánto? O en un kilogramo de peso de agua, ¿cuánto hay? Si estás como osmolaridad, ¿no? Eso es lo que digo. Entonces digo, en un litro de agua, por ejemplo, tengo un litro, por cada litro que existe en el organismo, existe, pongamos en un litro, pongo 2 sodios, un potasio, un cloro y una mol de sodio, ya dije 2, ya cambié, 2 moles de sodio, 1 de potasio, una mol de cloro y 1 de glucosa. Entonces, ¿cuántos moles tengo? 5 moles. En un litro, entonces si lo quiero expresar como osmolaridad, esas 5 moles en un litro se expresa como 5 osmoles por litro. O pueden no ser moles, sino equivalentes, que generalmente los electrolitos se hacen. Entonces son 5 equivalentes, o serían 5 también moles por litro. Y la expresión de moles está indicando solamente la presión osmótica que ejercen ante una membrana. Por eso es que esto se habla siempre pensando, digamos, en la fuerza que va a ejercer ante una membrana para el pasaje del agua de un lado hacia el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que está ahí. Entonces, cuando digo ahora, como las cantidades son muy pequeñas, entonces no es moles, sino 300 miliosmoles por litro, porque todo está dado en equivalentes, en miligramos, ¿no? Okay. Esto que les estoy indicando está acá, que lo pueden ver. ¿Qué es la osmolaridad? Es la suma de las moléculas de todos los solutos presentes por unidad de volumen. Pensemos que esto me representa un litro y esto me representa un litro y separado por una membrana, yo tengo 4 moles de una sustancia y acá 4 moles de otra, la osmolaridad es la misma, porque hay 4 osmoles por litro y acá también 4 osmoles por litro, independiente de qué sustancia es. Si yo pongo en este, también esto me va a representar siempre un litro, acá pongo una mol de glucosa y una mol de proteína, no me interesa, que es lógico que la proteína va a ser mucho más grande, cualquiera que sea, con respecto a la glucosa, pero no interesa el tamaño, hay una mol, y entonces habrá acá un osmol por litro y acá también un osmol por litro, la osmolaridad es igual. Pero si a mí se me ocurre colocar no moles, sino masa, 5 gramos de glucosa y 5 gramos de proteína, la cosa cambia, porque lo que me interesa aquí es el número de moles. Entonces tengo que ver cuántas moles hay en 5 gramos de glucosa y cuántas moles hay en 5 gramos de proteína. Indudablemente que para eso tengo que dividir los 5 gramos entre el peso de la glucosa, que en este caso es 180, me va a dar un número de moles, y en el caso de la proteína, no sé qué proteína será, pero esto indudablemente el peso molecular va a ser mucho mayor, ¿no? Por lo tanto, voy a tener menos moles. Entonces ahí es el número de moles. Entonces acá tendré mayor moles por tamaño del compuesto y acá tendré menos. Entonces la osmolaridad va a ser mayor acá que en el otro compartimiento. En el caso de acá, miren lo que va a ocurrir. Va a ocurrir que yo pongo una mol, también pongo una mol, por lo tanto estoy poniendo una mol. Pero es una mol de glucosa y una mol de cloro de sodio. La glucosa no se disocia, por lo tanto va a seguir como glucosa. Pero el cloruro de sodio se va a disociar en una mol de sodio y una mol de cloro. Por lo tanto, al final voy a tener aquí 2 moles y aquí una mol. Entonces, esta osmolaridad es mayor. Entonces, ¿quiénes aportan más a la osmolaridad plasmática? Las sales, porque se disocian. ¿Te dan cuenta? Entonces, hemos dicho, ¿se acuerdan que cuando vimos el cuadrito
y dijimos hay 140 miliequivalentes de sodio y 100 miliequivalentes de cloro, y 100 de cloro se unen con 100, por eso le hice hincapié de 100 de sodio, y forman 100 miliequivalentes de cloruro de sodio. Entonces, en 100 miliequivalentes de cloruro de sodio que hay en el medio interno, hay 100 miliequivalentes de cloro y 100 miliequivalentes de sodio, o sea, total 200 miliequivalentes, o sea, 200 miliosmoles, y la osmolaridad es de 300. Entonces, de esos 300, 200 son del cloruro de sodio. Entonces, miren la importancia que tiene el cloruro de sodio. Aporta con las 2/3 partes de la osmolaridad plasmática. Solamente quedarían 100 miliosmoles que representan a las otras sustancias. Pero acuérdense también que quedaron 40 miliequivalentes de sodio para unirse con otros. Entonces, a la larga, son solo 60 miliequivalentes que representan a las otras sustancias que no son ni cloro ni sodio. Por eso, cuando se pierde líquido y cuando queremos reponer el líquido en el organismo, la persona está deshidratada, ¿qué se le pone? El suero fisiológico. ¿Y qué es el suero fisiológico? Es una solución de cloruro de sodio al 9/1000 o 0.9%, como lo quieran decir, que lo mismo, ¿no? Es esa solución. Entonces, ¿por qué? Se le está dando agua con los electrolitos que más abundan en el organismo, ¿no? Para reponer también, ¿no? la osmolaridad. Entonces, esa es la situación. Ahora, ¿por qué razón al 9/1000? Está bien, pues le doy sodio, pero a cualquier otra concentración de repente mayor. Porque una solución de suero fisiológico a el suero fisiológico, que es el cloruro de sodio 9/1000, a esa concentración, ese líquido tiene una osmolaridad igual a la osmolaridad plasmática, o sea, 300 miliosmoles por litro. Y como ese líquido lo voy a administrar vía hemosa, o sea, no puedo entrar al medio interno con una osmolaridad diferente porque causaría un cambio. Y para no cambiar la osmolaridad y que no cambie la distribución del agua, entonces es que las soluciones que van directamente vía venosa se dan se hacen en suero fisiológico. De tal manera que si ustedes, por ejemplo, una inyección cualquiera va disuelto en suero fisiológico si va directo, va disuelto en agua destilada si va intramuscular, puede ser, ¿no? Pero no directamente, porque cambiaríamos esa solución. ¿Qué otra solución se utiliza generalmente en la terapia? Que es muy usada, que es la glucosa, ¿no? O sea, la dextrosa, la glucosa. ¿Por qué? ¿A qué concentración es? Al 5%. ¿Por qué esa glucosa da al 5%? Porque en esa solución al 5% tiene una osmolaridad de 300 milosmoles y no va a cambiar tampoco la osmolaridad. Pero alguien me podría decir, yo sé que cierta persona, no sé qué, en una situación pusieron dextrosa a 20%, o sea, más concentrada. O en realidad hay varias otras sustancias que ahora se están usando. Sí, en situaciones que lo ameriten. Ya, porque ¿cuál es esa situación? Pongamos una persona tuvo un accidente y tiene un edema cerebral. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Sacar agua de la célula. Entonces, en esa situación, si está permitido colocar una sustancia de mayor concentración osmolar para que haga lo que les estoy indicando, sacando el agua, para que jale el agua. En esa situación se utilizan sustancias con mayor osmolaridad, hiperosmolares. Pero en una situación que no es, causaría, sacaba del agua y causaría perjuicio, ¿no? Se decide de ello. Entonces, esa es la situación. Bueno, veamos acá, ¿qué más tengamos? Bueno.
vamos al otro último punto que decíamos en cuanto al medio interno. No de todo, va del medio interno. No se me alegren, ¿sí? Pero ya se termina la hora. ¿Qué hora tenemos? Para calcular. 12:27, ya sabía. Entonces ahí tenemos el otro punto que debe controlarse es el pH del medio interno. Bueno, aquí ustedes también saben, muy han llevado respiratorio, han hablado del pH, qué cosas muy. Y en bioquímica saben, ya, bueno, ya mucho. Ya, entonces, ya conocemos que el pH es no normal, que es 7.4 más menos 0.04, muy ajustado, que por encima tendremos, pues, si encontramos un pH superior a una alcalemia, que nos podía conducir a una situación de alcalosis, que puede ser mortal, y también una acidemia que producía a una acidosis que también tiene sus características propias. Entonces el organismo debe regular y mantener en lo posible. Puede, primero por reacciones bioquímicas del organismo que eliminen, o por también de ingesta de alimentos, entonces se puede romper el equilibrio. Entonces podría suceder esa situación. Y además ustedes también conocen esta famosa ecuación, cuando estamos hablando de pH, en realidad estamos hablando de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, si queremos mantener el pH, tenemos que mantener la concentración de iones hidrógeno libres, normal, que es para mantener el pH normal, como que hemos dicho, la concentración de iones hidrógeno libre debe estar en 40 milimoles. Entonces, eso nos asegura tener esto. Ese es importante, no digamos no. Entonces, puede haber una situación en la cual, por reacciones químicas o por alimentación o lo que fuera, ingresan más iones al organismo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en esta situación? Y nos llevaría a una acidosis, ¿no? Por incremento del pH, o por disminución del pH o incremento del pH, vamos a tener problemas con esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Una acidosis. Entonces, tenemos ahí, el organismo o sea, ¿cómo es el mecanismo de regulación? Es un mecanismo que compromete tres cosas. Primero, un sistema buffer. Luego, la función pulmonar que ya lo han visto, y ahora la función renal. Entonces, tres situaciones comprometidas para mantener el pH del medio interno. ¿Sí? El buffer, que es un sistema buffer, ya lo saben, está constituido por una base y un ácido débil. ¿Y dónde se encuentra? Estas sustancias, este ácido y esa base débil se encuentran justamente en el plasma, donde van a regular. Entonces, esa es la regulación inmediata, ¿no? ¿Qué hemos dicho? En el medio interno, ¿quién es el que regula? El sistema bicarbonato. Entonces, el sistema bicarbonato está constituido por el ácido carbónico, que es el ácido, y la base sería el bicarbonato de sodio, ¿no? O que ambos son ácidos y bases débiles. ¿Qué significa que es ácido base débil? Que casi no se disocia, que su constante de disociación es muy baja. Entonces, ¿por qué actúan ahí entonces de emergencia? Porque ¿qué es lo que varía el pH? Por eso les decía, lo que varía el pH va a ser que el ion hidrógeno libre. Entonces, yo si tengo un compartimiento de líquido, puedo agregar iones hidrógeno. Si están libres, me van a volver ácido el medio, ¿no? Porque van a variar. Pero si esos iones hidrógeno ingresan ahí y van a formar parte de un compuesto, de una molécula, ya no están libres. Entonces ya no me varía el pH. Ese es el fundamento del sistema buffer, ¿no? Por eso, cuando hacemos en el laboratorio, un tubito de ensayo, queremos que hacer una reacción, siempre colocamos un buffer. ¿Para qué? Por alguna razón, ahí se desprenda alguna reacción iones hidrógeno, ese buffer lo atrape, y como las ecuaciones, como las reacciones se realizan a un determinado pH, no me varíe y se produce
produzca esta situación. Eso es lo que ocurre cuando en el organismo siempre sufre una acidosis o una alcalosis, que en nuestras reacciones bioquímicas deben realizarse a ese pH. Y cuando se altere el pH, no va a realizarse. Entonces, por eso hay que cuidar ese pH. Entonces, el sistema buffer está ahí. ¿Para qué? Si, como pongamos el caso, se desprenden iones hidrógeno, inmediatamente lo van a atrapar y lo van a poner dentro de sus compuestos, con ácido, o sea, mayor ácido, en este caso mayor ácido carbónico, lo que se convierte en más, y está presente, pero no está libre. Entonces lo amortigua. Pero esta amortiguación es temporal, ¿ya? O sea, no se puede quedar por siempre ahí, porque vamos a ver que si se queda ahí, de todas maneras va a ir a una acidosis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí viene que esta parte que han estudiado, en la cual interviene el pulmón, ¿no? Entonces, si hay una acidosis, y bueno, ya va al pulmón, interviene el pulmón como regulador. Y así, la última regulación, que es más larga en tiempo, que es el. Entonces, ahí, bueno, entonces ahí tenemos ahí esto, ¿no? Digamos, esto ya lo hemos visto. Y si el ion hidrógeno, o sea, el pH, para mantener la concentración de iones hidrógeno, y decimos que es importante la regulación del sistema buffer, entonces hay una ecuación que también debe ser muy conocida por ustedes, tanto por bioquímica como ahora en respiratorio, que es la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que no relaciona pH con la concentración del buffer que va a regular. O sea, si en este caso la concentración del bicarbonato, si estábamos estudiando intracelular, sería el fosfato, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta ecuación? El pH va a depender del pK del sistema. El pK es un valor constante propio de cada sistema. Entonces, eso nunca va a cambiar, siempre va a ser lo mismo. Más el logaritmo de la concentración de la base sobre la concentración del ácido del sistema. Entonces, si se trata de bicarbonato, quiere decir que es más el logaritmo de la concentración normal de bicarbonato de sodio en el medio interno sobre la concentración normal de ácido carbónico. Y entonces acá está reemplazado. El pK del sistema bicarbonato es 0.1. La concentración del bicarbonato, que lo vimos en el cuadrito que pusimos, es de 24 a 27 miliequivalentes, entonces 27 miliequivalentes por litro, y la concentración de ácido carbónico es de 1.34 miliequivalentes por litro. Entonces, cuando esto 27 sobre 1.34 es 20. Entonces, logaritmo de 20 sumado a 6.1 me da 7.4. Entonces, para mantener esto constante, ¿qué debe mantenerse constante? Que siempre esta relación sea 20. Entonces, ¿por qué? Porque eso siempre se va a mantener constante. Entonces, mientras esta relación sea 20, este valor va a estar constante. Pero esta relación de 20, yo la puedo encontrar con estos valores que son normales. Pero puedo también encontrarlo con valores que no sean los normales. Si duplico esto y duplico también esto, voy a tener una relación de 20 que no altere este valor, pero que los valores de bicarbonato y de ácido no sean los fisiológicos. Bueno, eso es la compensación. O sea, eso hace el bicarbonato. Cuando llega, altera sus valores, manteniendo la relación de 20 para no alterar el pH. Entonces, cuando yo le mido a una persona, quiero saber cómo está el equilibrio ácido-básico, puedo realizar dos cosas. Puedo encontrar. Entonces, ¿qué voy a medir? Pongamos, le mido pH, le mido cuál es la concentración de bicarbonato y cuál es la concentración de ácido carbónico. Entonces, pudiera ser que yo en esa persona le encuentre pH normal, bicarbonato normal
y ácido carbónico normal. Y digo, en la relación equilibrio ácido-básico normal. Pero pudiera encontrarle en esa o en otra persona el pH normal, pero estos valores alejados de la normalidad, pero manteniendo la relación de 20. Entonces yo intuyo que ha habido algo que lo ha descompensado y que el organismo ha tratado de compensarlo, y la primera compensación es el sistema Buffer. Entonces yo diré pH normal, pero compensado. Ha habido una compensación. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es el primer punto que hay. Y bueno, vamos a ver acá. Entonces acuérdense, la reacción tiene que ser 20 para mantener ese pH. Ahora, ¿cómo se produce esa compensación en términos de ecuación? Que vamos a ver lo siguiente. Ajá, ahí tenemos. Acá la cosa se complicó, ¿no? Pero con ustedes no. Con ustedes están acostumbrados a las ecuaciones. A eso necesita se complica la cosa. Entonces aquí tenemos dos cosas. ¿Cómo actúa el sistema Buffer cuando ingresa un ácido fuerte, que son esas dos reacciones que vamos a ver? ¿Y cómo actúa el sistema Buffer cuando ingresa un álcali fuerte? Si ingresa un ácido fuerte, me va a llevar a una acidosis. Entonces, primera, el Buffer inmediatamente. Entonces, el ácido va a combinarse con el sistema Buffer. Si es un ácido, se combinará con la base del sistema, que es el bicarbonato de sodio. Entonces ahí tenemos ácido clorhídrico con el bicarbonato de sodio. ¿Y qué me va a formar? Me va a formar ácido carbónico y cloruro de sodio. Entonces, en buena cuenta, este ion hidrógeno que iba a estar libre, porque el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por eso es el ácido clorhídrico ingresa, está libre el ion hidrógeno, y el ion hidrógeno sí me cambia el pH, que hemos dicho. Entonces, después de esta reacción, va a formar parte del ácido carbónico, que es un ácido débil, que lo va a tener el ion hidrógeno atrapado. Entonces, lo ha atrapado. Es que no Ahí sabía, me se habían dice dicho la que era hasta la función 1. de Buffer, Mañana no, de hoy día atrapar, hasta la 1. de bloquear. Me habían dicho eso. Entonces, ahí y más el cloruro de sodio. Entonces entonces, por eso le digo, pero no termina ahí. Aparentemente uno dice, bueno, el sistema Buffer ya lo tamponó, y ya cumplió su labor, porque está libre y no me va a ganar el pH. Pero acuérdense de la ecuación de Gerson fácil. ¿Qué sucede cuando esto ha reaccionado y se ha formado esto? Ya no existe esto, ¿cierto? Lo que existe es lo de acá. Entonces eso significa que el ácido carbónico se ha aumentado, la concentración de ácido carbónico, porque se ha formado más. Y el bicarbonato ha disminuido. ¿Y qué decíamos nosotros? Tiene que haber la relación de 20. O sea, uno disminuye el número y el otro aumenta, se va a romper la relación de 20. Amortigua en ese momento, pero tiene que haber una solución. Entonces, ¿cuál es la solución? Que este que aumentó disminuya hasta un valor que mantenga la relación de 20. ¿Y quién puede tratar? Ahí son expertos, porque han llevado a expertos, porque han llevado respiratorio. ¿Quién maneja el ácido carbónico? El pulmón. ¿Dónde se va a ir? Hacia el pulmón. No, acá tenemos. Entonces el ácido carbónico se va al pulmón. ¿Qué hace la célula del pulmón? Recuerda, hay una enzima que se denomina anidrasa carbónica. Esta enzima lo divide en CO2 más agua, ¿no? Entonces, el pulmón sí puede manejar el CO2 y hiperventila. Entonces la persona comienza para disminuir la acidosis, hasta que llega a equilibrarse y ya. Entonces, ese es el mecanismo. ¿Vieron? El segundo mecanismo, que es el pulmón.
va a atender, por la presencia de esa amilasa carbónica. Por eso es que generalmente, para hacer una prueba de ácido básico no se mide ácido carbónico. ¿Qué es lo que pide? Se mide pH, bicarbonato y presión de CO2, ¿no? Que esta es la realidad representativa de esto, presión de CO2. Y la presión de CO2 normal, ¿cuánto es? No me acuerdo. A ver, respiratorio. ¿Cuánto es la presión normal de CO2? 40 milímetros de mercurio. Entonces ahí tenemos. Entonces ahí tendríamos que tenerlo. Bueno, y ahí dice. Ahora, ¿qué pasa si al contrario fue una situación de un alcalosis que íbamos a tener? Una sustancia alcalina fuerte como es el hidróxido de sodio. También el sistema Buffer actúa. Pero ahora el hidróxido de sodio reaccionaría con la parte ácida del sistema Buffer, con el ácido carbónico, y formaría bicarbonato más agua. O sea, ocurriría lo mismo, el desequilibrio, solamente que ahora el bicarbonato se elevó y entonces es el bicarbonato que tenemos que bajar. ¿Quién trabaja el bicarbonato? El riñón. Entonces el bicarbonato va a ir al riñón, se va a filtrar más bicarbonato y ahí no hay ninguna reacción, solamente que el riñón se va a cargar de eliminarlo en la orina, alcalinizando la orina. Entonces la orina parece más alcalina para tratar de llegar hacia la normal. Bueno, aparentemente esto diríamos, ¿qué pasa? Aparentemente, bueno, miren, ¿saben qué? Cuando hay una acidosis, el pulmón. Cuando hay una alcalosis, el riñón. No, está así y dicho, pero vamos a verlo cuando veamos. El riñón puede también ayudar al pulmón para, en caso de haya una acidosis, ¿no? Como en una acidosis se produce bastante CO2, pongamos el caso exceso, y por más que la persona hiperventile, no de todas maneras queda CO2, o de repente su pulmón está dañado y no puede eliminar el CO2 y se va a una acidosis. Entonces, ¿qué sucede? El riñón puede contribuir, sí. Coge ese CO2, pero ojo, es un gas. El CO2, el riñón no elimina gases. Entonces, ahí es donde vamos a ver que el riñón coge este CO2 y en la célula renal, lo veremos en la próxima clase, convierte en algo que sí puede eliminarlo. También por reacción bioquímica, y al final lo convierte va a resultar mayores cantidades de iones hidrógeno, que sí puede eliminarlos en la orina, acidificando la orina. Entonces sí hay contribución también del riñón. Bueno, ya llegando a las finales, entonces ahí está, infórmase que el riñón contribuye a la homeostasis, que lo vamos a ver es excretando bicarbonato. O sea, cuando hay mucho bicarbonato, entonces excreta bicarbonato y con eso puede amortiguar. ¿Qué bicarbonato excreta? El que hay en el plasma. Ese es el filtrado. Pero también vamos a ver otro bicarbonato que va a formarlo en la célula renal, que todavía nomás piensen, hay dos bicarbonatos, uno filtrado y otro secretado, que es el que se forma en la célula renal. ¿Qué otra manera? Entonces este es en el caso de una alcalosis. Ahora, hay reabsorción de bicarbonato. ¿Cuándo reabsorberá bicarbonato? O sea, evita que se vaya en el caso de una acidosis para amortiguar, ¿no? Entonces ahí, ¿cuál bicarbonato? No reabsorbe el que esté en el plasma, sino el que va a formar en la célula renal. Y la otra cosa que les acabo de decir es la excreción de iones hidrógeno. O sea, el CO2 lo va a convertir en reacciones bioquímicas hasta llegar a ion hidrógeno que lo allí. Entonces esa es la contribución que va a hacer el riñón. Y esta final, que es la final, que ya deben haberlo visto seguramente, es las situaciones que se resumen de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no es nada. O sea, ya hemos visto cuando veamos una muestra de sangre, entonces ya, ¿qué es lo que pedimos? Ya, yo al principio les dije pH,
bicarbonato y ácido carbónico. Ahora sabemos que es presión de CO2, generalmente es lo que se mide. Entonces puede ser un pH normal, como hemos dicho, o normal compensado, pero también puede ser una acidosis, cuando el pH esté en 7.4. Entonces decimos hay una acidosis. Ahora, hay dos tipos de acidosis, ¿no? Acidosis respiratoria y acidosis metabólica. ¿Cuál es la acidosis respiratoria? Cuando hay mayor presión de CO2. ¿Y cuál es la acidosis metabólica? Cuando hay una disminución del bicarbonato. Es lo que les está diciendo acá, ¿no? Ahora, puede ser que sea alcalino. Hay una alcalosis, igual. Puede ser una alcalosis metabólica cuando hay un aumento de bicarbonato, o una alcalosis respiratoria cuando hay una disminución de la presión de CO2. Y esto de acá es la compensación, lo que decía, siempre el riñón o el pulmón ayudan, pero siempre que el riñón y el pulmón estén sanos, ¿no? Entonces ayudan en caso de una acidosis o una alcalosis. Pongamos el caso, hay una acidosis metabólica porque ha disminuido el bicarbonato. Entonces, ¿qué hace el pulmón? Hay una acidosis, ¿no? Hay una acidosis metabólica porque ha disminuido el bicarbonato. Entonces, el pulmón, si es que acaso retiene CO2, agravaría mayor la acidosis, ¿no? Entonces, habría una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, y esto se agravaría. Entonces, la compensación es, hay una acidosis metabólica, entonces disminuyo el CO2 para poder compensar, ¿no? Entonces, en ese caso, hiperventila y lo lleva el valor a menos de 40 mg. Ahora, si hay una acidosis respiratoria, significa que hay mayor cantidad de CO2. Entonces, ahí le correspondería al riñón ayudar. Entonces, el riñón, si hay una acidosis, retiene bicarbonato para amortiguar. Entonces, va a aumentarse los valores de bicarbonato. Entonces, la excreción a través de la orina va a ser menor. Igual en el caso de la alcalosis, si hay una alcalosis metabólica, la compensación va a ser respiratoria. Ahí va a ser, si hay alcalosis, hay que retener CO2 para amortiguar. O sea, a mayor acidez va a disminuir la ventilación para hacer. Y en el caso de acá, que es alcalosis respiratoria, pues la compensación renal va a ser, en el caso de cuando hay una alcalosis, eliminar el bicarbonato para disminuirlo y no agravar. Pero esta compensación se produce, es fisiológica, o sea, en personas sanas, con pulmón y riñón sanos, que de repente ocurrió algún disturbio. Pero la mayoría, lamentablemente, de trastornos del equilibrio sebáceo ocurren en personas que se encuentran delicadas, enfermas, ¿no? Y que tienen trastornos también no una respuesta igual del riñón y del pulmón. Entonces ahí es donde la compensación falla, no se ocurre esa conversación y podemos tener todos los denominados trastornos mixtos del equilibrio sebácico que han de haber visto en lo que es en la parte del respiratorio. Entonces, el problema es, ¿no? ¿Ok? Bueno.